te pase a vos, no vas a entender. Clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar. Bueno, doctor Gustavo Farías, puntualmente, ¿qué es lo que establece el Código Penal para las personas que están imputadas, ¿no?, por un delito de homicidio culposo que, bueno, generalmente suele darse en los accidentes de tránsito? Buen día. Buen día, Nadia. Bien, por un lado, antes que ir a tu pregunta, agradecer el espacio. Creo que estás haciendo un lindo trabajo. Uno, en estos tiempos que se vive, es innegable que se destaca en forma crítica como una suerte de separación o de crisis entre la opinión pública, los medios de comunicación y la justicia. Y creo que estas cosas pueden ayudar como canales de comunicación, ¿no? Como para que, porque ambos sectores, por decirlo de alguna forma, tienen sus razones para obrar de determinada manera, y esto ayuda, por lo menos, para que la opinión pública se merece, al menos, explicaciones, ¿no? Explicaciones de criterios, de interpretaciones, de normas, ¿no?, que utilizamos en la justicia para administrar o realizar justicia. Entonces, creo que esto es bueno porque ya no, yo al menos lo entiendo así. En materia penal ya no rige más eso de que el juez habla solo a través de sus resoluciones. Para mí sería muy simple decirle a un ciudadano o a la ciudadanía, por ejemplo, a través de ustedes, yo hablo solo a través de las resoluciones, tome, ahí tiene una copia de una resolución, léala si puede. Entonces se lee, no se entiende, y entonces no se entiende por ahí las reacciones de la justicia o las decisiones de la justicia. Entonces creo que esto contribuye, ¿no?, a acercar un poco a la gente a la justicia, y que es acorde a un espíritu republicano y democrático como el sistema que tiene nuestro país, y dentro de eso creo que los funcionarios estamos obligados a dar cuenta de nuestros actos. Eso te felicito, espero que tengas suerte en este programa. Y te lo quería destacar. La otra vez no lo pude hacer y te lo quería destacar. Con el tema de los homicidios culposos, bueno, siguiendo esa tónica, yo creo que uno tiene que poner un oído, aún como juez, acá dentro de las cuatro paredes del despacho, tiene que poner un oído en lo que habla la opinión pública, la comunidad, la sociedad en general. Y en ese sentido, que yo soy partidario de ello, noto una preocupación por algunos tipos delictivos especiales o en particular, como es el caso de los homicidios culposos, sobre todo los generados por accidente de tránsito, y el caso de la violencia de género, ¿no?, y algunos otros casos más, como que hay una susceptibilidad de la población, ¿no? El caso de los homicidios culposos causados por accidente de tránsito, a eso apunta más que nada tu enfoque. Bueno, acá el tema es que el juez tiene un marco para actuar que está de una forma, el límite de actuación del juez son básicamente dos cosas que tienen que ver la prueba y tiene que ver el marco normativo o el derecho, o el artículo, o la norma, o lo que la ley dice. ¿Entiendes? Entonces, cuando a veces el juez toma decisiones dentro de ese marco y quizás no son bien explicadas, la gente se siente como defraudada por la justicia. Entonces digo que esto sirve como para que nos conozcamos un poco más y conozcamos las razones. Cuando dije al inicio que cada uno tiene sus razones, las razones de que por qué obra muchas veces de determinada manera la justicia. La sociedad tiene sus razones de que ve que hay muchísimas muertes en el país por accidente de tránsito. Es una problemática que yo creo que forma parte de una política ya criminal, una política de Estado por parte de la nación y la provincia.
pero la justicia, por ahí lo que no se es claro, es que tiene el marco legal que es el tope para su actuación. Entonces, el juez no puede ir más allá de lo que la ley le faculte. En el artículo 84 del Código Penal, ya yendo puntualmente y técnicamente lo que es el homicidio culposo, dice de que, bueno, cuando hubiese negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de los deberes, reglamentos de su cargo, etc., y se causara la muerte, establece una pena de 6 meses a 5 años. O sea, ya establece un mínimo, 6 meses, y un máximo, 5 años. Hace unos años hubo una reforma que agravó la pena, pero la agravó en el mínimo, no en el máximo. Elevó, en los casos de que el homicidio culposo hubiese sido generado en razón de la conducción de un vehículo automotor, agravó el mínimo a 2 años. Ya no de 6 meses, sino el mínimo es 2 años. Pero no agravó el máximo. El máximo está en 5 años, sigue en 5 años. Es el texto vigente. Y por otro lado, tenés que los códigos procesales penales, por ejemplo, nuestro código penal, que es un procesal penal, que es de un sistema mixto, y yo creo que necesita de actualización, establece como parámetro para decidir si un delito es escarcelable o no. En el artículo 336, en el inciso primero, dice: son escarcelables los delitos que tengan una pena de prisión o privativa de libertad inferior a 6 años. Entonces, si dice que son escarcelables delitos con pena de libertad hasta 6 años, y el homicidio culposo tiene un máximo de 5 años, la respuesta usted mismo se la puede evacuar. Claro, es que si esa persona va a quedar en libertad. Es escarcelable. Bien. Entonces, dicho en el término popular, es alta la probabilidad que una persona que está detenida por un homicidio culposo causado en accidente de tránsito, es como regla que va a recuperar la libertad, porque es un delito escarcelable. ¿Entiende? Bien. Ahora, hay otros códigos procesales penales modernos, como ser el proyecto del Código Procesal Penal para La Rioja, el proyecto o que quedó en suspenso la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, ya recogiendo los principios que devienen de tratados internacionales. Son explícitos en que el parámetro para decidir cuando un delito es escarcelable o no es el riesgo procesal. Recién vos lo comentabas, es el riesgo procesal. Entonces, cuando hay riesgo procesal, se puede detener y o mantener privada de libertad mientras se sustancia el proceso a un imputado. Si no hay riesgo procesal, debe esa persona recuperar la libertad. Ahora, ¿cuándo hay riesgo procesal? O sea, inclusive hay códigos, como dije, que son explícitos, y que cuando más explícitos son es mejor, porque no queda tan abierta a la interpretación o a los distintos criterios como jueces haya, ¿no? Dicen que cuando, por ejemplo, el imputado haya pruebas, haya indicios o haya datos que hagan ver de que va a entorpecer el accionar de la justicia, va a entorpecer el esclarecimiento del hecho, va a entorpecer la investigación, o hay riesgo de fuga. Entonces, cuando se dan esos supuestos, estamos hablando de riesgo procesal. Y eso es un fundamento que lo faculta al juez a detener o a denegar la privación de la libertad. Denegar la excarcelación, por ejemplo. Denegar, sí. ¿Me entiende? Ahora, cuando no se da eso y estamos frente al tipo del homicidio culposo, un juez de instrucción, a la larga o a la corta, va a dejar en libertad al imputado. O sea, es algo que se tiene que definir más arriba, Congreso, modificar el código. Claro, y esto va a ir ganando de otra cosa que también la gente a veces se pregunta. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el rol de los jueces de instrucción. Yo soy uno de ellos. Te aclaro, yo hablo a título personal, no es que estoy hablando en representación de nadie, sino de mí mismo. Pero después la otra cuestión se da cuando se hace el debate, cuando se hace el juicio. ¿Cuál es la pena que se impone? Porque a veces la protesta social viene de cuando un tribunal de juicio ha dispuesto una condena condicional.
Que quiere decir que la persona, si estaba privada de la libertad, recupera la libertad, si es que ya tenía la libertad, la mantiene. Entonces, la otra posibilidad, en el caso de condena, es de que le dé una pena de cumplimiento efectivo. Ahora, ¿cuándo se va a dar eso de cumplimiento efectivo? ¿Puede haber condenas de cumplimiento efectivo dentro de los homicidios culposos? Sí, porque tiene un tope máximo de 5 años. Un juez podría, de juicio, fijar una condena de 5 años, de 4 años, ¿entiendes? De 3 años de cumplimiento efectivo. Eso es a criterio del tribunal de juicio, ¿no? Esto es una opinión. Ahora, lo que se ha impuesto, que también hay una crítica en general en el país, ¿no? No estoy hablando solo a nivel local, hacia el rol de los tribunales de juicio, porque se entiende de que siempre han impuesto como si fuese un mandato que quien mata y está acusado de homicidio culposo tiene que tener una condena de ejecución condicional. Y no es así, o sea, es una facultad que tiene el tribunal de juicio, como tiene la facultad de, en base a circunstancias que rodean el hecho, de darle a un condenado por haber cometido un homicidio en forma culposa una pena de cumplimiento efectivo. ¿Me entendés, Nadia? Sí. Es una... Bueno. Ahora, acá, el año 2015, hubo un antecedente, creo que es, ustedes lo conocían como la causa Mayorga, creo, que sí, estaba imputado un señor Fernández. Ahí la Cámara le dijo, esto es homicidio culposo, desestimó la acusación por abandono de persona, dijo, esto es homicidio culposo, y en base a, en ese caso, lo leía al fallo, así que por eso lo puedo comentar, que se había ido del lugar del hecho el imputado, lo había dejado tirado, tendido a la persona atropellada, había intentado en un taller mecánico de reparar las secuelas del impacto. Entonces, una serie de circunstancias que el juez la meritó y consideró justa y le dio una condena, ¿vos te acordás? Sí. De 5 años de cumplimiento efectivo. O sea, hay antecedentes de condena condicional, hay antecedentes, esto fue acá en La Rioja, en la Cámara del Crimen, de sanción o condena de cumplimiento efectivo. Entonces, pero eso tiene que ver con las particularidades de cada caso. ¿Entendés? O sea, por eso hay que analizar por separado, caso por caso. Ahora, sí. Puntualmente en el caso de los agravantes, ¿se puede pelear, digamos, desde lo técnico, desde lo legal, en este caso por parte de la querella, un abandono de persona? ¿Es difícil de comprobar? ¿Qué pasa también con el tema de cuando una persona conduce alcoholizada, que también puede ser un agravante? A ver, el homicidio culposo en el artículo 84 que tiene, hablamos de los casos de muerte provocada en la conducción de automotores, tiene un mínimo de 2 y un máximo de 5. No hay prevista en la ley ninguna que estas circunstancias operen como agravante que nos lleve a decir o faculte a un juez que pueda decir, bueno, le voy a imponer una pena de 6 años, o de 7 años, o de 8 años. No. O sea, estas circunstancias no rompen el tope punitivo que tiene el juez de los 5 años. Ahora, ¿dónde entran a jugar esas circunstancias? Cuando el juez de juicio, el tribunal de juicio, tiene que imponer la pena, tiene que hacer una merituación, decir cuál es la condena justa. Entonces esas circunstancias, como se expresó la Cámara del Crimen en el caso de Mayorga, dijo, estas circunstancias hacen de que no sea justo darle condena condicional, sino darle condena efectiva. ¿Me entendés? Pero bien, siempre el tope de 5 años. Ahora te comento para que vos lo manejes y a veces con la gente que dialogás y que te transmite esta inquietud, esta preocupación, digamos, aclarar los roles. El juez de instrucción tiene un rol limitado, que son las pruebas y la ley. Yo no puedo arbitrariamente disponer que un homicidio culposo no sea excarcelable. ¿Entiendes? Sí. Bueno. Hay en el año diciembre del año 2013, yo tomo conocimiento de un proyecto de ley
Hay otros más, seguramente, eso vos podés investigar en el Legislativo Nacional. Acá yo justo tengo una copia ahí que siempre la tengo ahí a mano. Hay un proyecto de ley que ingresó en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación, donde quería reformar el artículo 84, establecer un 84 bis y decir que el homicidio culposo se agravaría cuando. Y ahí daba lugar a cuando había sido con motivo de una picada, cuando había sido cometido por alguien en estado de ebriedad, cuando se había fugado del lugar injustificadamente, se habría ido. Y así una serie de supuestos. Y establecía ese proyecto, no es ley, es un proyecto, que entonces los topes iban a estar en 3 años y 10 años. ¿Entendés? Entonces, es distinta la posibilidad de actuación, si eso fuese ley, de un juez de instrucción y o de un tribunal de juicio. ¿Entendés? Pero eso es un proyecto de ley. Que, bueno, yo creo que digamos, con las repercusiones que tiene esto, con la preocupación que genera la opinión pública, apoyada por los medios, creo que son viables esos proyectos de ley, pero los que tienen que acusar recibo son el Poder Legislativo en concreto, porque son ellos los que marcan las pautas a través de la norma o a través de la reforma. Pero nosotros tenemos como un poder limitado en ese sentido, no nos podemos salir de lo previsto por el Código. Bueno, así pasó una emisión más del expediente. Muchísimas gracias a Claudia de la Fuente por su testimonio. Muchísimas gracias también al juez de instrucción, al doctor Farías, por también, digamos, darnos un poco más de precisiones y detalles entre lo técnico, ¿no?, en lo que puede realizar la justicia en torno a todo esto. Lo que podemos recomendar, y esperemos que el programa de hoy haya sido útil en eso, ¿no?, en tratar de concientizar. Una persona a la hora de manejar puede generar, digamos, un accidente de tránsito y es de tener una fatalidad. Cerca de 7.000 son las muertes que ocurrieron en nuestro país en los últimos años, precisamente en el último año y medio, y lamentablemente muchas de esas muertes se podrían haber evitado. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo lunes a las 22. Que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar.